Un joven abogado en busca de justicia de un hombre inocente acusado a la pena capital se sumergirá a sucesos con policías corruptos, falsas acusaciones, momentos sad, ejecuciones, pero sobre todo esta historia está basada en la vida real. Hoy con el Resuminator, buscando justicia. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. Empezamos. En 1987, Walter Macmillan, o más conocido como Johnny D, interpretado por Jamie Foxx, va rumbo a su domicilio después de su trabajo, pero es detenido por los Chapas directamente por Tate, el sheriff del condado de Alabama. Supuestamente es acusado de haber asesinado a una adolescente de 18 años, llamada Rhonda Morrison, y un año después de estar en prisión, el juez Robert Lee terminó sentenciando al mijo a la cadena capital. Para las personas de esa ciudad, esta condena es bien vista porque es una manera de hacer justicia. Ahora conocemos a Brian, interpretado por Michael B. Jordan, un estudiante a punto de terminar sus estudios jurídicos en Harvard, el cual tiene la filosofía de ayudar a las personas con poco acceso económico para tener un buen abogado. Antes de eso, estuvo realizando prácticas preprofesionales en una cárcel de Georgia. Allí conoce a este personaje de su misma edad e informa en no estar en riesgo de ser ejecutado. Después de eso, terminan conversando de la similitud dentro de sus vidas. 2 años después, ya como abogado recién graduado, se mudó al condado de Alabama. A pesar de que su madre no comparte esta idea, el mijo, por ayudar a los condenados injustamente a ir con San Pedro, va rumbo al lugar mencionado. La idea allí es abrir un estudio jurídico en base a su propósito junto a Eva, interpretada por Brie Larson. Al principio, abrir la iniciativa de justicia igualitaria no es del todo posible, por ende, abren su centro legal en la casa de la nena. En esos días, Brian va a la cárcel de Alabama, con motivo de visitar a 6 reos condenados a muerte injustamente. No obstante, el guardia de seguridad no permite su paso sin que antes sea registrado. El mijo responde que en las visitas legales no es necesario realizar aquel proceso. El chapa, con un tono de voz autoritario, obliga a hacer el proceso. El protagonista no tiene más opción y se quita toda su ropa. Además, en un acto de burla, pide abrir las piernas para revisar, ya saben. Por supuesto, aquella broma no fue del agrado del jurista. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Dentro del reclusorio conoce a Herb, el cual pronto será ejecutado. El mijín dice en hacer todo lo posible para poder salvar de su condena. Luego varios reos mencionan su situación, pues los abogados asignados por el estado no habían realizado mayor cosa para ayudarlos. Por último conoce a Johnny D, quien está sin esperanzas de salir de su sentencia. Brian menciona en realizar un nuevo juicio, apelando todas las acusaciones con el fin de liberar al encarcelado. Pero Johnny dice que por su color de piel lo tachan como si fuera un verdadero homicida, dando un contexto del racismo existente en el mundo. Aún así, el abogado hará todo lo posible en sus manos. Más tarde, los amigos de Dee dialogan sobre el abogado y las buenas intenciones que tienen en ayudarlos. Toda esa noche el protagonista investiga a fondo el caso de Johnny, pues las razones de condenarlo serían sin fundamento porque las acusaciones habrían sido realizadas por Ralph Myers, quien acostumbraba a entrar y salir de la prisión constantemente. Además, había sido acusado con 30 años de cárcel por un homicidio, el cual había declarado en contra de Dee, culpándolo de haber mandado con San Pedro al adolescente. Otro testigo sería Bill Hooks, un joven que habría visto el auto del acusado salir de la escena del crimen. Y ojo con este pana. Entonces llegan a la conclusión de que este tipo, Ralph Myers, pudo haber mentido en su confesión con el objetivo de reducir su sentencia. No tuve opción. La idea del mijo es hablar del tema con el fiscal Tommy Chapman para pedir moción de un nuevo juicio. Sin embargo, el servidor público comenta en no poder ayudar en la situación porque el juez ya dio la orden de sentencia y es mejor dejar las cosas así. Aún con esto, la moción sigue firme. Como el fiscal no comparte más datos relevantes, Brian investiga el caso por sí mismo, visita el lugar de los hechos, luego a la familia de Johnny, los cuales mencionan todo lo sucedido ese día, donde evidentemente se muestra su inocencia. Con la información, el jurista está convencido de sacar de prisión a Dee. ¿Recuerdan la declaración de Bill? Pues minutos después, Darnell, amigo del hijo de Johnny, dice que Bill era su compañero de trabajo y habría mentido en su declaración porque anteriormente el pana había tenido problemas con los Chapas y con esa confesión a forma de trato lo habían dejado libre de cargos. Brian dice que testifique lo dicho. El muchachín, con miedo a las represalias, termina aceptando en ayudar en el caso.
Al día siguiente, Brian va con Johnny para convencer de dejar que lo ayude. Luego de una conversación acepta. Herb, por otra parte, ya tenía fecha de su ejecución. Obviamente esto los pone muy sad a él y sus compañeros. Herb había sido soldado de guerra y las secuelas de participar en la milicia lo dejaron con trastornos traumáticos. Aquellos traumas tuvieron un resultado muy mal, pues una niña había fallecido accidentalmente por su paranoia. Por tal, el jurista trata de hacer algo sobre el asunto. En ese mismo momento, una llamada anónima amenaza en explotar la casa de Eva si ella no deja de seguir camellando con Brian. Sin embargo, esto solo había sido para intimidarlos. ¿Acaso la muerte no te asusta? Con lo sucedido buscan personas que declaren a favor de Johnny. Muchos lo rechazan, no obstante el oficial Igner y una mujer son los únicos en ayudar. Asimismo, después de la amenaza de bomba consiguen un lugar donde podrán abrir el estudio jurídico. De igual manera contratan una secretaria. En aquel transcurso, Darnell, que iba a testificar a favor de Dee, había sido arrestado solo por el hecho de decir la verdad. Y con lo sucedido, el hombrillo dice dejar el caso por medio a represalias. Brian habla con el fiscal y el sheriff diciendo que no pueden arrestar a su testigo por perjurio. Obviamente los servidores públicos no quieren destapar la verdad, sobre todo el jefe de los Chapas, Tate. Y si eso no fuera poco, Tommy menciona que no habrá moción para reabrir el caso. ¡Esos malditos! De camino a su departamento, dos oficiales lo tratan de capturar, solo con el objetivo de intimidarlo. Por cierto, aquí les dejo un resumen de un caso similar, pero con un final muy triste. Ok. Seguimos, días después, sin la declaración de Darnell, están de nuevo en cero, pero Johnny comenta que lo encerraron por un año, dando la pena de muerte sin constar ningún juicio alguno. Por tal, la idea es hablar con Ralph Myers. Obviamente esto no es el agrado de Dee, aún así Brian va a visitarlo. En aquella visita el pana no comparte ningún dato exclusivo a favor de Johnny, pero menciona que los Chapas cuando lo capturaron estaban en discusión de encontrar a un culpable del asesinato del adolescente. Como el crimen había sucedido 3 meses antes y la declaración de Myers había sido compartida durante esos meses, habría una primera declaración que los Chapas estarían ocultando. Por tal, el mijo va al lugar donde podría estar el primer testimonio. Allí esta ruca entrega todos los expedientes de Myers. Justamente encuentra la primera declaración donde Myers se negaba a culpar a Johnny, pero al estar en una mala situación habría aceptado en mentir. Por otra parte, Herb anda muy sad porque al día siguiente será su ejecución. Brian, en un intento de aplazar la sentencia, realiza todo lo posible en sus manos. Sin embargo, esta diligencia termina siendo negada, y Herb en su último día se despide de sus compañeros y finalmente muere. Al ver aquella escena, Brian se pone muy sad al no haber podido ayudarlo. A continuación va de nuevo con Myers mencionando sobre la primera declaración. Allí cuenta toda la verdad, pues como lo suponían, el pana para no ser ejecutado realizó un trato con los Chapas y no ser llevado a la silla eléctrica, claro, a fin de testificar en la culpabilidad de Johnny. El pana, al retractarse, decide decir la verdad en la corte. Con un testigo a declarar, realizan una audiencia donde Myers será pieza clave para el éxito de reabrir el caso. En primer lugar, el pana no dice recordar nada sobre los hechos. Sin embargo, Brian, mediante un discurso reflejando el mal que ha hecho en culpar a un hombre inocente, el pana declara la verdad de haber testificado con base a falacias. Además, varios testigos declaran a favor de Dee. Con las pruebas, el mijo pide moción para realizar un nuevo juicio. El juez, al escuchar los testimonios, decide dar el veredicto en una fecha posterior. La familia de Johnny y el mismo festejan la esperanza de tener una posibilidad de ser liberado. ¡Qué bien! Un mes después, el juez desecha el testimonio de Myers, pues no habrían pruebas suficientes para aceptar la moción de un nuevo juicio. Es decir, Johnny aún sigue con la condena capital. Su hijo, al escuchar aquello, contradice lo dicho por el tribunal, por ende lo terminan arrestando. ¡Qué mal! Con 0 pruebas y testigos a favor de Johnny, las cosas están de mal en peor. Al menos pudo demostrar su inocencia a pesar de no obtener su libertad. Su familia de igual manera anda muy sad. Entonces, para llevar a cabo un juicio, realizan una especie de documental donde se evidencia las partes del acusado y de los acusadores, en la cual se observa la inocencia de Dee. Y luego de 3 meses con las evidencias, el Tribunal Supremo de Alabama había aceptado la moción de realizar un nuevo juicio. El fiscal, al enterarse de aquello, había pedido más tiempo para realizar una nueva investigación. Por aquello, el jurista y el servidor público se dan el cara a cara, llegando a una discusión en un contexto de hacer el bien o el mal en nombre de la justicia. Y en el juicio, Brian se pone modo God y menciona la inocencia de Johnny en base al margen racial en contra de las personas de color, las cuales han sido tachadas como criminales basadas en los estatus que tiene la sociedad. Además, si debe existir justicia, debería de ser por igual sin excluir el origen o la raza de cada quien. En su defensa, la parte de los acusadores, en lo principal Tommy, decide apoyar la
la moción, y de esta manera el juez retira los cargos estimados sobre Dee. Declaro inocente al chavo y se cierra el caso. Inocente. Y el único que no le gustó eso fue el jefe de los Chapas. Fin. Luego de su liberación, Brian agradece a Johnny por haber mantenido la esperanza, pues a pesar de que hubo personas de alto mando queriendo salirse con la suya, los llevó a levantarse hasta conseguir justicia. Después de este caso, el mijo desde el 87 ha luchado por casi 30 años, de las cuales 140 condenados fueron liberados gracias a su intervención, y hasta el 2015 pudo sacar a Ray, uno de los compañeros de Johnny, amigos del corredor de la muerte, pero lamentablemente Dee falleció en 2013 por una enfermedad. En cambio, Myers, al cumplir los 30 años en prisión, fue liberado en 2017, y el sheriff Tate aún siguió trabajando hasta el 2019 antes de su retiro. Por cierto, el verdadero asesino de Ronda había sido un hombre blanco, al cual jamás buscaron y tampoco se presentaron cargos para poder capturar al criminal. Like y comenta. Hasta la vista, baby.